Hola, hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso y la resolución de unos ejercicios que quedaron pendientes en clase. Para eso tengo que recordar lo que viene a ser el movimiento parabólico. La imagen que está reflejada aquí en pantalla puede hacernos referencia a lo que viene a ser la trayectoria del movimiento parabólico. Debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Cuando el movimiento parabólico tiene toda esta trayectoria, ¿sí? Como podemos ver ahí en pantalla, lo que va a suceder es que el cuerpo se va a mover tomando en cuenta tres velocidades. Esta velocidad, que se le va a llamar la velocidad inicial, y esta velocidad inicial va a tener componentes en el eje X y también en el eje Y. Y cada vez que se mueva va a suceder lo mismo, va a tener una componente en el eje X, en el eje Y y también tendrá una velocidad que es la resultante de esas dos, tanto la del eje X y la del eje Y. Llegando a la parte más alta, donde encontraremos dos velocidades también, la velocidad en el eje X va a ser la misma con la velocidad que habrá iniciado este movimiento. Y la velocidad en el eje Y va a ser igual a cero. ¿Sí? Y una vez que empieza a descender, nuevamente aparecen las tres velocidades como se puede mostrar aquí en la imagen. Para poder descomponer las velocidades hay que considerar lo siguiente. La velocidad en el eje X es igual a la velocidad con la que se está lanzando este cuerpo multiplicado por el coseno de tita. Para este caso, tita viene a ser el ángulo que forma la velocidad inicial respecto a la horizontal. Y para calcular la velocidad en y, vamos a tener que multiplicar la velocidad inicial multiplicado por el seno de tita. ¿Sí? Estos valores son muy importantes porque nos va a ayudar a poder trabajar tanto en el eje X y también en el eje Y. En el eje X trabajamos con MRU, donde decimos que la velocidad era constante. Y para trabajar con MRU en el eje X se utiliza solamente una fórmula. La distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Tomemos en cuenta que la memotecnia era Dios ve todo. ¿Sí? En el eje Y nosotros trabajamos con caída libre, donde ya las velocidades no son constantes, ya el tiempo va a tener que cambiar, la gravedad va a ser el valor constante y si la gravedad es un valor constante, tiene un aproximado de 10 metros sobre segundo al cuadrado. La mayoría de los ejercicios que nosotros trabajamos en el nivel preuniversitario se va a utilizar este valor. ¿Sí? Entonces, para la caída libre había que recordar dos fórmulas con las que se pueden resolver cualquier ejercicio. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. Más cuando el cuerpo está de bajada y menos cuando el cuerpo está de subida. Y la otra fórmula es que la altura va a ser igual a la suma de las velocidades dividido entre 2 y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy importante considerar esto para lo que vamos a resolver el día de hoy en este video, en la cual tenemos ya el ejercicio número 10 que dice lo siguiente. Listo, empezamos, lo vamos a mover por acá. Y nos dice lo siguiente, la pregunta 10. Un cuerpo se lanza con una velocidad horizontal de 15 metros sobre segundo. Hallar su rapidez luego de 2 segundos. Entonces, según la gráfica, este cuerpo va a tener una velocidad de 15 metros sobre segundo. Y como podemos ver, si es una velocidad que está a nivel horizontal, es una velocidad en X. ¿Sí? Y como se va a lanzar, aquí vamos a tener la velocidad en Y que va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Sí? Según lo que habíamos explicado hace un momento, cuando tenemos o vemos que un cuerpo va a estar descendiendo justo antes de que pierda contacto con esta superficie, la velocidad en y va a ser igual a cero. Entonces nos están preguntando, un cuerpo se lanza con una velocidad y nos dice hallar la rapidez luego de 2 segundos. Esto quiere decir
que luego de 2 segundos el cuerpo más o menos se encontraría por aquí. ¿Sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que la velocidad en x se mantiene constante, según lo que habíamos visto hace un momento. La velocidad en x va a ser de 15 metros sobre segundo. Ahí está. Si yo tuviese el cuerpo en este punto, la velocidad en x seguiría siendo 15 metros sobre segundo. Y en cualquier punto que nosotros vayamos a tomar el cuerpo en su trayectoria, también va a ser de 15 metros sobre segundo. Sin embargo, la velocidad en y ya no va a ser cero, la velocidad en y va a cambiar. ¿Sí? Entonces, podemos decir lo siguiente. Si no nos acordamos del teorema de Galileo Galilei, donde nos dice, por cada segundo que transcurra y el cuerpo esté de bajada o esté de subida, su velocidad va cambiando de 10 en 10. Esto quiere decir, si transcurre un segundo, la velocidad, si fuese 0 metros sobre segundo y el cuerpo está de bajada, luego de un segundo, la velocidad sería de 10 metros sobre segundo. Luego de otro segundo, la velocidad vendría a ser de 20 metros sobre segundo. Luego de otro segundo, la velocidad tendría que ser 30 metros sobre segundo. Entonces, podemos notar que esta propiedad, esta ley de Galileo Galilei, nos va a ayudar a poder ver cuánto va a ser la velocidad de luego de 2 segundos. ¿Sí? Si nosotros consideramos que han transcurrido 2 segundos, podemos decir que la velocidad va a ser de 20 metros sobre segundo, porque consideramos este bloque. Luego de 2 segundos, la velocidad es de 20 metros sobre segundo. ¿Sí? En el caso de que uno no se acuerde cómo encontrar o cómo calcular esta velocidad luego de 2 segundos, para eso habíamos anotado la fórmula anterior que nos dice la velocidad inicial, ¿sí? Y la velocidad final tienen una relación con esta fórmula que la podemos utilizar para poder encontrar la velocidad final. Si aquí consideramos nosotros que se inicia el movimiento, para nosotros esta sería la velocidad inicial. Y si consideramos que aquí es el punto donde vamos a encontrar la velocidad, para nosotros esta vendría a ser la velocidad final. Y que con esto vamos a poder calcular nosotros cuál sería la velocidad tanto final, considerando que vamos a tener una velocidad inicial que va a ser igual a cero. Reemplazando valores, la velocidad final es lo que queremos calcular, la velocidad inicial es cero, como el cuerpo está de bajada, signo positivo, la gravedad para este ejercicio va a ser igual a 10 y el tiempo que nos dice que ha transcurrido es de 2 segundos. Consideremos que el tiempo que va a moverse este cuerpo aquí es de 2 segundos. ¿Sí? Y bueno, resolviendo esto podemos notar que se va a multiplicar el 10 por 2, eso nos va a dar 20, 20 más cero, nos quedaría 20 metros sobre segundo, que viene a ser el mismo resultado que con la propiedad de Galileo Galilei se puede obtener. Entonces, en este video te estoy demostrando que puedes tú encontrar esta velocidad de dos maneras, utilizando la fórmula y utilizando la propiedad de Galileo Galilei, que hace un momento lo hemos trabajado. ¿Sí? Muy bien, entonces, habiendo encontrado aquí que la velocidad luego de 2 segundos en el eje Y va a ser igual a 20 metros sobre segundos y la velocidad en el eje X va a ser de 15 metros sobre segundo, la pregunta nos pide hallar la rapidez y la rapidez viene a ser esa velocidad que es la resultante de estos dos componentes de velocidad. Para poder encontrar esa velocidad, podemos utilizar Pitágoras, que nos dice lo siguiente. La rapidez elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad en x elevado al cuadrado más la velocidad en y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a reemplazar valores. La velocidad en x es igual a 15, lo tendremos que elevar al cuadrado. La velocidad en y es igual a 20, también lo vamos a elevar al cuadrado. 15 al cuadrado, 225. 20 al cuadrado, 400. Podemos sumar estos dos valores y la potencia pasarla como una raíz donde la suma nos va a dar 625. Entonces, este que estaba como exponente ya lo estamos pasando como raíz y la raíz de 625 viene a ser 25 metros sobre segundo. Esta sería nuestra respuesta para la pregunta 10.
¿Sí? Entonces, este ejercicio me ayuda mucho porque podemos notar que la velocidad en el eje X se mantiene constante y la velocidad en el eje Y, donde tengo que trabajar con caída libre, podemos encontrar las velocidades en base a la fórmula que relaciona velocidad final, la velocidad inicial, con la gravedad y el tiempo. ¿Sí? Y bueno, esa sería la resolución para la pregunta 10. Espero que se haya entendido. Es igual si tienes alguna duda, te sugiero que vuelvas a repetir el video para que, viéndolo quizás por una segunda vez, esas dudas puedan ser aclaradas. ¿Sí? Seguido de esto, vamos a tener aquí la pregunta 11. Para la pregunta 11 también vamos a tener que utilizar las propiedades que hemos estado trabajando en este repaso y que nos van a ayudar a poder calcular y resolver la pregunta 11. ¿Sí? Para la pregunta 11 nos dice, un proyectil lanzado oblicuamente sigue la trayectoria mostrada en la figura. Hallar A, la velocidad en A multiplicado por la velocidad en B. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar este ejercicio, tenemos dos opciones. ¿Sí? Podemos trabajarlo con razones trigonométricas o también se puede resolver usando triángulos notables. ¿Sí? Pero para trabajar con triángulos notables tendríamos que formar triángulos rectángulos usando vectores. ¿Sí? La velocidad en A, la velocidad que podemos ver aquí, se puede descomponer, como habíamos mencionado, en el eje X y también se puede descomponer en el eje Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos formar un triángulo con estas velocidades que son representados por vectores, para este punto en A, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar por aquí la velocidad en X, por aquí vamos a representar la velocidad en y esta de aquí vendría a ser nuestra velocidad en A, que es justo la que vamos a calcular. También podemos ver que el ángulo de 60 grados está formado entre la velocidad en A y la velocidad en X, a la cual la vamos a ubicar aquí en nuestro triángulo formado por los vectores de velocidad. Y por aquí le vamos a completar el 30 grados que nos ayudaría a formar el triángulo de 30-60. En clase nosotros hemos visto que este triángulo notable trabaja con unas constantes y esas constantes las hay que ubicar aquí. Por ejemplo, a 60 se le opone k raíz de 3. Ahí está, k raíz de 3. A la velocidad en x o al cateto que se le opone a 30 se le opone constante y la hipotenusa es igual a 2k. ¿Sí? Entonces, lo que estoy colocando aquí de color rojo vienen a ser las constantes del triángulo de 30-60. Y que con esto vamos a poder encontrar la velocidad en A. ¿Sí? ¿Qué más podemos mencionar aquí? Como tenemos toda esta gráfica, vamos a irnos a la parte superior donde aparece una velocidad y es esta de aquí. Podremos notar que la velocidad la están representando de esta manera. Según lo que hemos estado trabajando hasta el momento, si la velocidad te están representando ahí, entonces la velocidad que nos están dando es la velocidad en X. Y recordemos, la velocidad en X se mantiene constante en toda la trayectoria de este cuerpo. Por lo tanto, aquí también vamos a tener esa velocidad de 5 raíz de 3 metros sobre segundo. Por aquí, esta velocidad, que también es la velocidad en X, también va a ser 5 raíz de 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Esto quiere decir que como ya tenemos esta velocidad y esta velocidad nosotros la hemos utilizado para formar el triángulo, quiere decir que podemos reemplazarlo. Y al momento de reemplazar, en vez de la velocidad en X, podemos decir que 5 raíz de 3 metros sobre segundo es igual a la constante. Este dato es muy importante porque nos va a ayudar a calcular y a encontrar la velocidad en A. Según el triángulo, tenemos que la velocidad en A es igual a 2 multiplicado por K o 2K. Y como ya hemos encontrado el valor de K, podemos multiplicar 2 por 5 raíz de 3 y multiplicar 2 por 5 raíz de 3 nos va a dar 10 raíz de 3 metros sobre segundo. Y así ya habremos encontrado la velocidad en A
que es muy importante haberla calculado porque es justamente lo que nos están pidiendo operar, velocidad en A multiplicado por la velocidad en B. ¿Sí? La misma idea vamos a hacer para poder trabajar aquí en el punto B. Vamos a formar un triángulo rectángulo usando los vectores de velocidad. Entonces, en este punto también tendremos una velocidad en Y. Ahí está. Tomemos en cuenta que esta velocidad en Y no va a ser el mismo valor o la misma, el mismo valor numérico que la otra velocidad en Y. Va a tomar otro valor distinto al que teníamos en el punto A. Sí, es muy importante considerar esto porque a veces puede suceder que uno, teniendo la velocidad en Y, lo puede reemplazar aquí, sin embargo, es otra velocidad. ¿Sí? Eso es muy importante a considerar. Y aquí lo vamos a demostrar al momento de formar nuestro triángulo rectángulo. Entonces, voy a formar un triángulo rectángulo con estas velocidades. Por aquí va a estar la velocidad en X. Por aquí vamos a tener la velocidad en Y. Y por aquí tendremos la velocidad en B. ¿Sí? Y el ángulo que nos están dando, que forma la velocidad B con la velocidad X, es de 30 grados. Ahí lo estamos colocando. Por ende, podemos decir que este va a ser 60 grados para formar el triángulo rectángulo de 90 grados, ¿no? Y es un triángulo notable. Entonces, hay que trabajar con las constantes que hemos trabajado ya anteriormente en este triángulo. Al ángulo de 60 se le opone constante raíz de 3. A 30 se le opone constante y la hipotenusa es 2 multiplicado por k o 2k. ¿Sí? Entonces, nuevamente hacemos el cálculo de la constante porque en función a esa constante nosotros vamos a tener los valores de la velocidad en x, la velocidad en y y la velocidad b. ¿Sí? Entonces, aquí, como la velocidad en x es equivalente a 5 raíz de 3, lo podemos reemplazar por aquí. Esto quiere decir que nuestra ecuación nos quedaría de la siguiente manera. 5 raíz de 3, porque es el equivalente a la velocidad en x, va a ser igual a la constante raíz de 3. ¿Sí? Entonces, lo único que estoy haciendo aquí es reemplazar su equivalente de la velocidad en x. Y si nosotros tuviésemos que resolver esta igualdad, se puede simplificar la raíz de 3 en ambos miembros, quedándonos que el valor de la constante es igual a 5. ¿Sí? Entonces, con esta constante, pues nosotros podemos encontrar que la velocidad en x es igual a 5 raíz de 3 y la velocidad de y va a ser igual a 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad en el eje y. Y con esto también podemos encontrar la velocidad en b reemplazando el 2 multiplicado por el 5. Y 2 multiplicado por 5 nos va a quedar 10 metros sobre segundo, que era justamente lo que teníamos que calcular porque el ejercicio te dice calcula la velocidad en A multiplicado por la velocidad en B. ¿Sí? Reemplazando valores, la velocidad en A es 10 raíz de 3 y la velocidad en B es igual a 10. Para multiplicar estos valores, multiplicaríamos el 10 por 10, eso nos va a dar 100, ¿sí? 10 multiplicado por 10 te va a dar 100 y aquí estaría acompañando el raíz de 3. También podemos considerar que la raíz de 3 es un número decimal, ¿no? Como aproximado de 1,73. Y multiplicar 100 por 1,73, el resultado de esta multiplicación de las velocidades va a ser igual a 173 metros sobre segundo. Y esta sería nuestra respuesta alternativa D. Entonces, para resolver esta pregunta 11, se ha utilizado vectores y triángulos notables con las constantes que hemos colocado ahí de color rojo. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda mucho a poder ver que las velocidades se pueden descomponer y que la rapidez viene a ser la velocidad resultante de las otras velocidades que influyen en cada momento y en cada punto de esta trayectoria. Si yo tuviese aquí el cuerpo, también tendríamos una velocidad en y tendríamos una velocidad en x, ¿sí? Donde esta velocidad en y
va a tener un distinto valor a esta velocidad en y va a tener un distinto valor a esta velocidad en y. La única que tendría el mismo valor va a ser la velocidad en x. En este punto también sería 5 raíz de 3. ¿Sí? Bueno, espero que se haya podido entender y si no, te invito a que lo puedas volver a revisar y por ahí puedas aclarar algunas dudas. ¿Sí? Vamos a pasar a la pregunta 12, que está por aquí abajo. Para la pregunta 12, también lo podemos trabajar usando triángulos notables, como lo hemos resuelto en la pregunta 11. ¿Sí? Esto quiere decir que para la trayectoria que nosotros tenemos, nos dicen lo siguiente. Pregunta 12. Se da el gráfico de movimiento parabólico del proyectil y nos pide hallar la velocidad en A y nos pide hallar la velocidad en B. Entonces, como ya hemos trabajado este tipo de ejercicio hace un momento, debemos de considerar que aquí hay una velocidad en X, aquí vamos a tener una velocidad en Y. Entonces, formaremos un triángulo rectángulo con estas velocidades. Por aquí vamos a colocar la velocidad en A, ahí está, la velocidad en A. Por aquí vamos a tener la velocidad en X y por aquí tendríamos la velocidad en Y. ¿Sí? El ángulo que se va a trabajar está ubicado aquí, entre la velocidad en A y la velocidad en Y, que es 53 grados, y por aquí tendríamos el ángulo de 37 grados. ¿Qué más podríamos trabajar para este triángulo? Podemos trabajar con las constantes, considerando que a 37 se le opone 3K, a la velocidad en Y o al 53 se le opone 4K, y la hipotenusa o el ángulo que se le opone a 90 grados es equivalente a 5K. ¿Sí? Entonces ahí hemos formado nuestro triángulo rectángulo con el cual nosotros vamos a empezar a calcular velocidades. ¿Qué más? Volvemos a la velocidad que tenemos aquí, ¿no? Es muy parecido al ejercicio 11, donde la velocidad es igual a 12. Y recordemos, esa velocidad que está indicada en una trayectoria horizontal es la velocidad en X y es aquella que se mantiene constante a lo largo del movimiento. O sea, aquí va a ser también 12, la velocidad aquí también va a ser de 12 metros sobre segundo. ¿Sí? Con esto podemos reemplazar aquí la velocidad en X es igual a 12 metros sobre segundo y esto es igual a 3K. El 3 pasa a dividir y K sería igual a 4 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, la constante nos va a dar que es 4 metros sobre segundo. Teniendo el valor de la constante, nosotros podemos encontrar el valor en A, ya que el valor en A es igual a 5K. Teniendo el valor de K, reemplazándolo aquí como 4 metros sobre segundo, multiplicar 5 por 4 nos va a dar que la velocidad en A es de 20 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad en el punto A. Y para marcar las alternativas, nosotros solo tenemos una, ¿no? Que nos están dando aquí, que es la única que obtiene el valor de 20. ¿Sí? Por ahí ya podríamos tener la respuesta de este ejercicio. Pero como la idea de este video es hacer un repaso de todo lo que hemos trabajado en clase, vamos a trabajar y vamos a encontrar la velocidad en B. Entonces, nuevamente decimos que aquí también va a haber una velocidad en Y, aquí tenemos la velocidad en X y vamos a formar nuestro triángulo rectángulo por aquí. Aquí está la velocidad en X, por aquí va a estar la velocidad en y esta de aquí vendría a ser la velocidad B. ¿Sí? La velocidad en X tiene un equivalente de 12 metros sobre segundo. Ahí está. Lo estoy reemplazando porque esta es la velocidad que se mantiene constante a lo largo del movimiento. El ángulo es de 37 grados y el ángulo que va a estar aquí va a ser de 53 grados y aquí va a estar el ángulo de 90 grados. Entonces colocamos nuevamente las constantes. A 53 se le opone 4K. Esto quiere decir que 4K es igual a la velocidad en X y la velocidad en X es igual a 12. A 37 se le opone 3K. Esto quiere decir que la velocidad en Y va a ser equivalente a 3K. Y la hipotenusa, como lo hemos trabajado hace un momento, es equivalente a 5K. A partir de esto, nosotros tenemos que encontrar el valor de K para poderlo reemplazar aquí y encontrar la velocidad en B. Entonces, trabajaremos con la velocidad en el eje X, esta de aquí, donde
4K va a ser igual a 12 metros sobre segundos. El 4 pasa a dividir y nos va a quedar 3 metros sobre segundo. Este sería el valor de la constante. Teniendo el valor de la constante, vamos a reemplazar aquí. En vez de K, escribimos el 3 metros sobre segundo y multiplicar 5 por 3 metros sobre segundo nos daría que la velocidad en V es igual a 15 metros sobre segundo. Son justamente las velocidades que podemos encontrar en la alternativa A. ¿Sí? Entonces, eh, podremos notar que el procedimiento de la pregunta 12 es muy parecida al de la pregunta 11. ¿Listo? Ahora estamos trabajando con otro triángulo notable que es el de 37,53 y trabaja con esas constantes. Sin embargo, en la pregunta 11 se ha trabajado con el triángulo de 30,60 que trabaja con otras constantes. Y bueno, para finalizar el día de hoy vamos a resolver la pregunta 13 que dice lo siguiente. Vamos a ampliar la imagen. Ahí está. Y bueno, vamos a hacer un análisis de este ejercicio. Pregunta 13. Se lanzan simultáneamente dos proyectiles desde A y B, como se muestra en la figura. Si chocaron en el punto E, hallar el valor de H, hallar esa altura. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros vamos a tener dos cuerpos que van a ser soltados, van a ser lanzados simultáneamente. Esto quiere decir que van a ser lanzados al mismo tiempo. De tal manera que van a impactarse en un punto que sería el punto E, que es este de aquí. Entonces, a partir de esta experiencia nos dicen hallemos el valor de H. Para este ejercicio vamos a trabajar por partes separadas. Vamos a hacer un análisis para lo que viene a ser el proyectil que está en la parte superior y el proyectil que está en la parte inferior. ¿Sí? Es decir, el proyectil que baja y el proyectil que sube. Estoy haciendo una línea porque vamos a hacer un análisis en esta parte de aquí, en este bloque de la gráfica, y vamos a hacer otro análisis para este otro bloque de la gráfica. ¿Sí? Para eso dibujé la línea de color rojo. Entonces, vamos a hacer un análisis y vamos a calcular cuánto tiempo le tomará al móvil que está por aquí arriba en llegar y haber recorrido los 4 metros. ¿Sí? Porque recordemos, en el eje X nosotros trabajamos con MRU y en el eje Y se trabaja con caída libre. Entonces, vamos a calcular cuánto tiempo le habrá tomado este cuerpo haber recorrido 4 metros de distancia horizontal. Con esto podemos utilizar entonces el eje X. Y para que se pueda diferenciar, le vamos a llamar el punto A, el móvil A, y le vamos a llamar el móvil B. Entonces, para el eje X, vamos a trabajar con el móvil A. Ahí está. Donde la velocidad en X va a ser igual a 4 metros sobre segundo y la distancia que ha recorrido es de 4 metros. ¿Sí? Hace un momento habíamos recordado que en el eje X se trabajaba con lo que es MRU y en MRU tenemos una fórmula que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. La distancia es igual a 4, la velocidad también es igual a 4 y el tiempo que es lo que queremos calcular. 4 pasa a dividir y el tiempo va a ser igual a un segundo. Interpretación. Este cuerpo se habrá demorado un segundo en llegar a esta posición. ¿Sí? Esto quiere decir que luego de un segundo impactaría, chocaría con el móvil de la posición B. Entonces, ya hemos encontrado este tiempo que viene a ser de un segundo y que para nosotros es muy importante porque quiere decir que luego de un segundo, estas dos esferas, estos dos cuerpos, llegarían a impactar en este punto B. Entonces, como ha transcurrido un segundo, ese tiempo transcurriría para ambos. O sea, la velocidad que era de 20 metros sobre segundo, luego de un segundo, el móvil B impactaría con el móvil A, o sea, pasaría también un segundo de tiempo. Y como el cuerpo está de subida, quiere decir que la velocidad aquí para el móvil B va a ser de 10 metros sobre segundo.
porque habíamos dicho, por cada segundo que transcurra y el cuerpo esté de subida, la velocidad disminuye en 10 segundos. Por eso podríamos decir que esta velocidad va a ser igual a 10 metros sobre segundo para el móvil B. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer el análisis? Aquí vamos a encontrar el móvil B y por aquí va a estar el móvil A. ¿Qué va a pasar con el móvil A? La velocidad justo antes de que pierda contacto con esa superficie es de 0 metros sobre segundo. Y habiendo transcurrido un segundo, la velocidad en Y del móvil A va a ser igual a 10 metros sobre segundo. Porque es lo que habíamos dicho, ¿no? Según el principio de Galileo Galilei, si un cuerpo se está moviendo hacia arriba o se esté moviendo hacia abajo, luego de haber transcurrido un segundo, su velocidad cambia de 10 en 10. Si aquí la velocidad fue de 20 metros sobre segundo, la velocidad habiendo transcurrido un segundo va a ser de 10 metros sobre segundo, va a disminuir. Sin embargo, si fuese el caso en la que este cuerpo va a estar de bajada, y la velocidad aquí fue de, supongamos, 0 metros sobre segundo, habiendo transcurrido un segundo, va a ser igual a 10 metros sobre segundo. Y es justamente eso lo que hemos utilizado para completar esta velocidad que está relacionado al móvil A y esta velocidad que está relacionado al móvil B. ¿Sí? Teniendo estas velocidades, nos sirve de mucho poder trabajar porque vamos a calcular alturas. ¿Listo? Voy a borrar esto de aquí y vamos a trabajar con las alturas. A la altura total la vamos a dividir entre dos, ¿sí? Desde este punto hasta donde estaba el punto A, el móvil A, le vamos a llamar altura 1. Y desde ese punto hasta el punto donde está el móvil B, le vamos a llamar la altura 2. ¿Sí? A partir de esto podemos decir que la altura que nos están pidiendo calcular, la altura total, va a ser igual a la altura 1 más la altura 2. Para que nosotros podamos encontrar entonces la altura total, tenemos que encontrar la altura 1 y la altura 2, que es eso lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Sí? Continuamos trabajando con el móvil A. Para el móvil A vamos a tener que la primera velocidad es de 10 metros sobre segundo. Y como ahí comienza el movimiento, para nosotros va a ser la velocidad inicial. La velocidad en Y, luego de haber transcurrido, ¿sí? Esta velocidad es de cero. Entonces le vamos a colocar aquí que esta vendría a ser la velocidad final. ¿Ya? Le voy a cambiar para que se pueda ver la diferencia. Aquí le voy a cambiar y le voy a colocar que esta es la velocidad final. Ahí está. ¿Sí? Si es de 10 metros sobre segundo, es esta la velocidad que escribí aquí, entonces esta vendría a ser la velocidad final. Y la velocidad inicial, que sería esta de aquí, la voy a anotar por esta otra parte. Entonces, la velocidad inicial para nosotros va a ser de 0 metros sobre segundo y esta vendría a ser la velocidad inicial. El tiempo que hemos calculado es de un segundo. ¿Sí? Entonces con esto podemos calcular nosotros la altura y vamos a calcular la altura 1. La altura 1 va a ser igual a la suma de las velocidades, o sea, 10 más 0 dividido entre 2 multiplicado por el tiempo que es igual a 1. Empezamos a resolver aquí, 10 más 0 es 10, 10 entre 2 5, 5 por 1. La altura 1 va a ser igual a 5 metros. Es justo lo que queríamos calcular y hemos utilizado esta fórmula de la altura. ¿Sí? En conclusión, podemos llegar a que el móvil, el cuerpo que estaba en el punto A, el móvil A, desciende 5 metros para impactar con el móvil B. ¿Sí? Y para el móvil B vamos a trabajar por aquí abajo y vamos a sacar también sus valores. La velocidad con la que impacta en el punto E llega a tener una velocidad de 10 metros sobre segundo, al cual le vamos a llamar que es la velocidad final. ¿Sí? Entonces, porque esa es con la que impacta, esa es con la que llega a chocar con el otro móvil. Por ende, la velocidad final para el móvil B va a ser de 10 metros sobre segundo. La velocidad con la que inicia su movimiento, la velocidad con la que es lanzada hacia arriba, va a ser la velocidad inicial de 20 metros sobre segundo.
y el tiempo que igual lo hemos calculado que es un segundo. Recordemos, es un segundo para ambos porque el tiempo es simultáneo. Por eso hemos dicho que luego de un segundo estos dos cuerpos se impactan, ¿sí? O se chocan. Muy bien. Entonces, volvemos a aplicar nuestra fórmula de la altura. En este caso, nos va a ayudar a calcular la altura 2 y vamos a reemplazar valores. 10 más 20, ¿sí? La suma de sus velocidades dividido entre 2 multiplicado por el tiempo, que es 1. Sumamos 10 más 20, nos va a dar 30, 30 entre 2, 15. Y 15 multiplicado por 1 nos va a dar 15 metros. Esto quiere decir que el móvil B ha subido 15 metros para chocar o impactar con el móvil A. Teniendo estos dos valores, nosotros ya podemos dar nuestra respuesta, donde tendríamos la altura 1 es igual a 5 metros, la altura 2 es de 15 metros y sumado esto nos va a dar 20 metros. Quiere decir que es la altura que estaba inicialmente y que es justamente lo que nos están pidiendo calcular, para lo cual marcaremos la alternativa E. ¿Sí? Espero que este video te haya servido de mucho para recordar todo lo que hemos trabajado en lo que es caída libre y en caída libre también MRU, porque son estos dos conceptos los que se utilizan para el movimiento parabólico. ¿Sí? Bueno, eso ha sido todo. Espero que se haya podido entender y si no, te sugiero que vuelvas a revisar el video y bueno, nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.